Hay cosas en la vida que nos hacen felices, aunque muchas veces nos cueste hablar. Sí. ¿Nervioso? Sí, en estos sitios siempre me pongo un poco nervioso. Sí. ¿La primera vez que venís? Sí. Sí. ¿Se te hace difícil hablar de esto? Bueno, Hoy vamos a hacer una serie de preguntas. Me gustaría que respondieras, y lo más sincera posible, ¿de acuerdo? ¿Recordáis la primera vez que lo hicisteis? Sí, yo sí. ¿A qué Yo sí. edad? ¿A qué edad? Pues cuando nos conocimos. Nosotros sí. Vale. pues la verdad que la primera vez, no fue fácil. ¿Pero qué edad tenías? Unos 16. ¿Cuándo sueles hacerlo? Siempre que puedo y desde luego que mi pensamiento está siempre. Cuando tengo la seguridad de que la otra persona va a responder como yo quiero. Todos los días. Boca diario. ¿Y con qué tipo de personas? Va, con todo tipo, hombres, mujeres. Generalmente hacemos nosotros, pero Tengo gente cercana a mí y gente pues, que me encuentro por la calle. ¿Jóvenes, mayores? Más con gente joven, sí. Con mayores también, cuando puedo alguna vez, alguna persona así un poco más especial. con la gente que sabe, pues es más fácil, siempre te ayudan o recomiendan o... ¿El sitio más raro que lo habéis hecho? ¿Qué sitio más raro? Pues no sé. No sé. Pues en un refugio de alta montaña. Yo creo que el sitio más especial ha sido una quesería. Mira, en el Monte Sago. En Villafranca. ¿Lo has llegado a hacer en grupo? Sí. ¿De una forma habitual? Sí. ¿Qué sientes cuando lo haces? Una satisfacción muy grande. La verdad, de placer, porque es algo es algo natural, no sé, y te gusta hacerlo con la gente, ¿no? No sé. ¿Tienes pareja? Sí, ¿Y lo haces con tu pareja? pues sí, siempre que puedo. Y encima que nos vemos poco, pues sí, bastante. Al hacerlo, ¿creéis que eso ha creado entre vosotros un vínculo especial? Es una parte importante. Es una parte muy importante. Sí, siempre se me queda eso de a ver cuándo vuelvo a ver a esa persona para practicarlo otra vez. Empiezas a hacerlo con esa persona y dices, ahí va. Y es, aunque no lo conozcas de nada, y simplemente por ese hecho de hacerlo, ya te acerca de tal manera que se queda grabado. ¿En la escuela te enseñaron algo sobre todo esto? Sí. Yo en la educación siempre he tenido este tema. Ha estado presente, ¿no? Aquí en Aoiz es fácil hacerlo. Pues a mí no se me hace tan fácil, la verdad. No, es más fácil en mi pueblo, ¿Qué pueblo? en Sant Esteban. En Esteban. Hoy en día es más fácil que antes. Antes, cuando empecé con esto, pues era más complicado. Eran otros tiempos, pero bueno, ahora cada vez es más fácil. Aquí veo que todavía a la gente le cuesta, aunque sepa, no se suelta. Que no es una cosa que tengas que hacerlo bien a la primera. O sea, todos podemos equivocarnos y no pasa nada. ¿Habéis sentido alguna vez vergüenza por hacerlo? Yo sí. Yo no, yo nunca. ¿Vergüenza por Más que qué? vergüenza, no. O sea, vergüenza tampoco. ¿Sentirte Es la palabra. violenta? Sí, porque te hacen sentir violenta los de alrededor. No, en absoluto. Al contrario, siempre he querido hacerlo más. Vergüenza no sé, pero un poco de a ver qué van a decir ya es. ¿Te gustaría que lo hiciera todo el mundo? Sí, por supuesto. Pues sí, hay que soltarse A soltar. ¿Que lo haces mal? Pues bueno, pues la siguiente mejor. Y ya está. poco a poco, y yo creo que aquí cada vez se va haciendo más. Sí,
Sí, sería muy bonito. Sería muy bonito. Tú cuando lo haces te sientes feliz. Sí. Muy feliz, muy contenta, muy satisfecha. Sí, mucho. Sí. Felices, cómodos, sí. Yo creo que al final, lo que es en mi caso, sí que nunca había pensado que iba a tener una parte tan importante en mi vida como la tiene ahora mismo. Qué bonito. No renuncies a ellas, sé feliz. Egin tus caras.